Vamos a continuar con este tutorial correspondiente al tema 3 de la clase número 2, que es todo lo referente a filtros. Hemos visto en el anterior tutorial filtros simples y filtros personalizados. Aquí nos vamos a dedicar a filtros avanzados, que es una herramienta muy útil porque ustedes pueden combinar criterios más complejos e incluso el resultado de sus filtrados los pueden copiar en otra parte de la hoja de cálculo y esto le permite visualmente no tapar la tabla de datos original, cosa que en el filtro personalizado, al trabajar sobre los mismos campos, obviamente el filtrado se realiza sobre la misma tabla. En primer lugar, les recuerdo que toda tabla tiene que tener sus campos titulados y al mismo tiempo lo que ustedes observan aquí, estos cuadros, son los distintos criterios sobre los cuales vamos a filtrar y que en este caso obviamente estos criterios han sido escritos por el usuario. Yo ya los escribí como para que avancemos en el tutorial. Les quiero aclarar que cuando se escriben los criterios generalmente se escriben en la parte superior de la tabla y que tienen en este caso el mismo rótulo de campo que la tabla. Vamos a ver distintas posibilidades, por ejemplo, que los criterios estén dentro del mismo campo, que los criterios estén dentro del mismo registro, es decir, de la misma fila, pero combinando distintos campos, al mismo tiempo el uso de caracteres como, por ejemplo, comodines, tales como el asterisco, el signo de interrogación, o combinaciones aún más complejas de criterios. Vamos a iniciar por el número 1. En este caso yo tengo varios criterios en una columna, lo que sería la función O, es decir, que me tiene que dar la unión de todos los que cumplan esa condición, de todos los datos. Vamos a realizarlo para que ustedes observen, y cada uno de los resultados que vamos obteniendo lo vamos a copiar en celdas separadas y distintas para que los vayan observando. Y lo que les pido es que ustedes esto lo practiquen en alguna tabla de datos para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Para utilizar la función tenemos que ir a datos, a la barra de menú ordenar y filtrar, vamos a ir a avanzadas, nos muestra este cuadro de diálogo. En el primer momento tengo que buscar la tabla, que en este caso es esta que tengo aquí, o la lista, el rango de criterios que lo tengo que marcar completo, es decir, con sus títulos y sus datos interiores. Y vamos a ponerlo en copiar a otro lugar y debo ir a buscar al espacio donde quiero copiar, que en este caso lo vamos a hacer allí. En este caso no vamos a marcar solo registros únicos, pero esto les puede ser muy útiles a ustedes si tienen muchísima cantidad de información y la tienen repetida, como puede ser, por ejemplo, un cliente que lo tengan varias veces. Entonces, si ustedes ponen solo registros únicos, lo que va a hacer que ese cliente lo va a filtrar como uno solo con esa información que ustedes necesitan. Es decir, no lo va a repetir, obviamente. Vamos a poner aceptar y observen que nos ha filtrado todas las personas con estos dos criterios de edad. Ahora, en cambio, vamos a este caso, donde yo utilizo varios criterios en la misma fila, ¿sí? Entonces vamos a ir también avanzados, buscamos la tabla de datos o listas, vamos ahora a buscar los criterios correspondientes y vamos a copiar en otro lugar, que en este caso lo vamos a hacer aquí debajo. Vamos a ponerle aceptar. Observen que me buscó los que cumplen las dos cosas al mismo tiempo. Este caso es exactamente lo mismo que esto, es decir, que me está combinando dos campos, pero con la función y, que cumplan los dos criterios al mismo tiempo. Lo que yo aquí les quise mostrar es el uso de comodines como el asterisco y el signo de pregunta, y que en el caso del signo de pregunta lo que va a hacer buscar todos aquellos nombres que tengan una letra delante ocupando ese lugar. Y en este caso, por ejemplo, puede tener o no una letra ocupando ese lugar. Vamos a realizarlo para que observen la diferencia. Vamos a ir avanzados, nuevamente marcamos la tabla de datos, vamos a marcar el criterio, que en este caso es este que tengo aquí, y vamos a poner que nos copie aquí debajo del criterio. Observen que me buscó todos los nombres cuya segunda letra es la letra A y que al mismo tiempo sean mayores de 40. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en este otro lugar. Vamos a marcar la tabla de datos, vamos a marcar los criterios y vamos a poner que me los copie
en este lugar. Vamos a darle a aceptar y observe que en este caso también me colocó, por ejemplo, Ana. ¿Por qué? Porque Ana, delante no existe ningún carácter y también entraría dentro de este criterio. Estos son comodines que les pueden ser útiles, sobre todo cuando la carga de datos es muy amplia y por allí puede existir ciertas combinaciones que yo no les recuerdo totalmente como para colocar en el caso de textos. Algo que me he olvidado y que quiero resaltar es, por ejemplo, este caso, cuando yo quiero que en el criterio se utilice un texto como criterio de búsqueda, es decir, un texto que sea igual a un texto. En este caso, si yo quiero escribir igual a Rubén, ustedes saben que si yo pongo el signo igual, obviamente la celda se activa para una fórmula, por lo tanto no lo podría escribir. Entonces utilizo lo que se dice texto en cadena. Yo para escribirlo y que me lo tome como igual a ese texto, escribo el signo igual, comillas, signo igual, la palabra y el signo igual. De esta manera me lo va a tomar como que está buscando dentro de su criterio de búsqueda aquellos que sean igual a esa palabra. Esto es a modo de ayuda y algunos trucos de Excel que les puede resultar muy útil y que a la hora de hacer fórmulas muchas veces esos errores no se detectan. Vamos ahora a hacer este criterio, que yo acá tengo varios criterios en distintas columnas y filas. Entonces aquí ya tenemos algo más combinado. Perdón. Vamos a ir a avanzadas. Nuevamente vamos a buscar la tabla de datos. Vamos a la búsqueda de los criterios, que en este caso son 2 criterios para el nombre y 1 para la edad. Y vamos a poner que nos copie aquí debajo. Vamos a darle a aceptar y observen lo que ha sucedido. Nos va a copiar todos aquellos que comience con R el nombre y después cualquier letra o no y que sean mayores de 40 y todos aquellos que sean igual a Cristina, más allá de que sean mayores o menores a 40. Y vamos a hacer el último, que es otra combinación. Nuevamente marcamos la tabla, vamos a marcar el criterio y vamos a copiar en otro lugar, que en este caso vamos a copiar aquí. Perfecto, entonces nos tira todos los que empiecen con R y con C, tengan o no caracteres posteriores y que sean mayores a 40 y en el caso de los que empiecen con C, que sean mayores a 30. Bueno, estas son algunas de las tantas combinaciones que ustedes pueden hacer en una tabla de datos. Lo interesante aquí es que hemos utilizado la posibilidad de que los criterios los realicemos nosotros en forma mucho más complejas y al mismo tiempo podamos salir de la estructura de un filtro personalizado y podamos tener los resultados en celdas diferentes. Pero ahora voy a ir a este lugar donde también hice otros criterios, pero aquí adicioné algo distinto, que es que adiciono campos que no están en la tabla de origen. Por ejemplo, un promedio, o por ejemplo, una coincidencia exacta. Si yo, por ejemplo, quisiera un promedio, vamos a calcular el promedio de edades de estas personas para que sepamos cuál es el promedio. Ustedes saben que para calcular promedio yo puedo utilizar la función promedio, que es una función matemática. Vamos a buscar promedio de todo este grupo de celdas y vamos a darle Enter. El promedio de edades en este caso es de 37,1. Entonces aquí yo pongo como condición, observen esto, que lo que está en este grupo de celdas que se inicia en B6, fíjense aquí en la fórmula, sean, cuando yo filtre, sean las que me den como resultados aquellas cuyo promedio sea mayor al promedio de todo este grupo de datos que tengo aquí. Y observen que yo la B6 la tengo como valor relativo y en cambio todo el conjunto de datos como valor absoluto. Y esto es cierto porque el filtro lo que va a hacer es correr sobre todo esto, es decir que esto sí tiene que pasar por B6, luego por B7, por B8 y demás, y en cambio la tabla no debe modificarse. Entonces vamos a hacer avanzada para que observen el resultado.
Vamos a buscar el rango de datos, que en este caso es esto. Vamos a buscar el criterio, que en este caso es este que tengo aquí. Y luego vamos a tratar de copiar en otro lugar, que en este caso vamos a copiar en este lugar. Y observen que me ha tirado justamente todos aquellos que sean mayores al promedio general. Siempre que yo trabajo con una fórmula como es este caso, aquí me va a poner verdadero o falso. Puedo haber hecho al revés, por ejemplo, los que sean menores al promedio. Es decir, la fórmula que ustedes deseen calcular, pero siempre les va a tirar un verdadero o falso en función de, obviamente, en este caso específico de la celda B6, que obviamente en ese caso el promedio era, la edad, perdón, de Roberto es menor al promedio. Pero nunca se olviden de lo relativo y lo absoluto, que es algo que ya vimos y que es muy importante a la hora de las fórmulas. Y en este caso lo que les puse es la función igual, que es una función que permite la coincidencia exacta. ¿Qué quiere decir la coincidencia exacta? No es que sea exacto en cuanto a la palabra Rubén, sino que sea exacto en cuanto a todos sus caracteres, mayúscula, minúscula, acentos, etc. Si yo quiero que realmente sea exacto a toda esa combinación, utilizo la función igual. ¿Sí? Vamos a ver en este caso el que nos tira el filtro utilizando esa función. Vamos a ir al rango de datos, que ya lo tengo marcado. Vamos al rango de criterios y vamos a copiarlo en otro lugar, en este caso aquí. Y le vamos a dar a aceptar. Fíjense que me tiró los que son exactamente iguales a Rubén, escritos con su acento correspondiente, con el reconocimiento de sus mayúsculas y sus minúsculas. Es decir, que si yo tuviera alguno de esos datos mal escritos, por ejemplo, sin acento, obviamente aquí no habría coincidencia exacta. Entonces, cuando yo quiero colocar como un campo en el criterio diferente a los campos de la tabla, obviamente su título es diferente a los títulos de los campos, y cuando coloco una función o una fórmula, nunca se olviden de lo relativo y lo absoluto, y el resultado que me va a dar aquí es verdadero o falso, obviamente, y luego voy a trabajar sobre el filtrado avanzado. Por ahora los voy a dejar para que practiquen todo esto en la tabla de datos que ustedes tienen, que han realizado con las distintas actividades. Es decir, yo en alguna actividad le hice hacer una tabla de datos con unos cuantos datos, como para que ustedes tengan allí información para practicar. Igualmente ya les subo ejercicios para que puedan poner en marcha y en práctica todo esto que estamos viendo. Ya volvemos con el tutorial que sigue, que es un poquito más avanzado en cuanto a las distintas funciones que podemos aplicar en una base de datos. Practiquen, bajen el material teórico, apunten, repasen, utilicen estas herramientas que son muy interesantes, les va a facilitar muchísimo el trabajo y va a hacer que muchas veces no realicen tanta cantidad de planillas, que hace que el sistema se torne realmente engorroso a la hora de trabajar y visualmente también es muy complicado. Los vemos, seguimos todo el apunte y nos vemos en el próximo tutorial.